Bienvenidas y bienvenidos a Gente de Opiniones. Es un gusto que nos acompañen. Como siempre, estamos siguiendo los acontecimientos que están ocurriendo con el desarrollo de lo que fue el 1 de marzo del proceso electoral. Y hoy tenemos como invitado para hablar sobre este tema nada menos que al presidente de la Asamblea Legislativa, Sigfredo Reyes, a quien le damos la más cordial bienvenida. Buenas noches. Buenas noches, María Teresa. Buenas noches al público de Gente de. Con gusto vamos a comentar y vertir nuestras opiniones sobre el evento del pasado domingo y los consecuentes eventos que todavía se están dando en relación a la elección. Muy bien, y para quien nos quiera escribir a nuestras redes sociales, recuerden que estamos como canal Gente V. Y por supuesto que estamos en dos cables, ¿verdad? En el cable Claro, en los canales 29 y 75, y en el cable Tigo estamos como canal 29. La señal de Gente V, como siempre, sigue en señal abierta, y si usted prefiere irse frente a su ordenador, estamos como www.gentv.tv. Para poner en perspectiva la plática, vamos a presentar a continuación una nota. Los resultados electorales del pasado 1 de marzo habrían favorecido al FMLN al mantenerse como la principal fuerza política en El Salvador. Los resultados electorales confirman que el FMLN es la primera fuerza política en El Salvador a nivel municipal, legislativo y en el Parlamento Centroamericano. Nayib Bukele. Con 86 municipios ganados, el FMLN amplía la cantidad de la población a gobernar a partir del próximo 1 de mayo. Pero el FMLN y el pueblo salvadoreño ha decidido que nuestro partido dirija la nueva administración de 86 alcaldías. Por ahora estamos administrando, dirigiendo, llevando las riendas del 49% de la población salvadoreña, y con esta nueva decisión, con este nuevo listado de alcaldías, el FMLN va a gobernar, a administrar el 68% de la población del Salvador. Con el inicio del escrutinio, el FMLN confía que la tendencia continuará favorable. Hasta este momento nosotros tenemos resultados preliminares que identifican a nuestro partido como la primera fuerza legislativa, tanto a nivel de asamblea como a nivel del Parlamento Centroamericano. Esto vamos a irlo cotejando. Municipios como San Miguel, Soyapango, Mexicanos y San Salvador serán gobernados por el FMLN. Los candidatos del frente se han comprometido a no realizar despidos. De la misma manera, queremos enviar un mensaje de estabilidad a los empleados de la alcaldía de San Salvador. Esta no es una medida electorera porque las elecciones ya pasaron y ya ganamos, sino que lo decimos de corazón y porque así hemos sido toda la vida, no solo yo, sino todos los que estamos aquí presentes. Nosotros no vamos a ir a quitar el sustento y el pan a la gente. No es el FMLN, ni es Miguel Pereira quien ha anunciado despidos anticipados sin llegar a la alcaldía municipal todavía, como se está haciendo en Santa Tecla. Se está anunciando el despido de gente sin haber llegado. Eso sería irresponsable. Quiero enviar un mensaje de estabilidad. De los 19 municipios en el departamento de San Salvador, el FMLN gobernará 10. Bueno, estábamos viendo las declaraciones del secretario general del FMLN con dos de sus más jóvenes alcaldes ya electos, aunque no hay todavía datos preliminares, como es el alcalde Nayib Bukele y también el de San Miguel, Miguel Pereira. ¿Cómo está evaluando en este momento pues, la dirección del FMLN y en particular su persona como presidente de la Asamblea Legislativa estos datos preliminares del proceso electoral? Bueno, efectivamente el proceso electoral tuvo su punto culminante el pasado domingo con la votación de la ciudadanía. Hubo tiempo para hacer ofertas, para presentar programas, para divulgar candidaturas, y el domingo la gente llegó y votó y eligió. Ahora ya tenemos resultados
como se ha insistido hasta la saciedad, resultados todavía preliminares o extraoficiales, porque los únicos autorizados para dar resultados definitivos y oficiales son las autoridades del Tribunal Supremo Electoral. Y eso es un proceso que recién está comenzando. No obstante, los partidos, y en el caso particular de nuestro partido, el FMLN, también tiene sus datos preliminares, como lo decía el día de ayer el secretario general Medardo González, que nos permiten afirmar con bastante certeza que hubo una elección de alcaldes, de consejos municipales, que nos deja al menos 86 gobiernos municipales, incluyendo la alcaldía de San Salvador, la alcaldía de San Miguel, que ha sido, por lo demás, a mi juicio, un triunfo de carácter épico que tuvo nuestro partido y nuestro candidato Miguel Pereira, y muchos otros municipios más, decenas de municipios a lo largo y ancho del país. Todos ellos pues tienen un valor, un significado. Por supuesto que se destacan aquellos de mayor concentración poblacional, como pueden ser Soyapango, Mexicanos, el Gran San Salvador en su conjunto, pero también hay otros al interior del país. En materia legislativa también somos optimistas en el sentido de que estos datos preliminares se terminen confirmando en el escrutinio definitivo y que se ratifique al FMLN como la primera fuerza legislativa en El Salvador. Y de igual manera tener la mayor representación del país ante el Parlamento Centroamericano. Entonces el balance que se hace desde la Comisión Política del FMLN es un balance positivo. Como en toda batalla también hay bajas, eso no se puede ocultar. Como en toda batalla, pues ninguna victoria está asegurada de antemano. Y bueno, eso es el proceso político, ese es el proceso electoral, donde los partidos se someten junto con sus candidatos a la ciudadanía, y que la ciudadanía decida, que la ciudadanía sea la que finalmente tome una opción. Yo creo que el proceso, digamos en términos de elección de consejos municipales y alcaldes y alcaldesas en concreto, que es lo más emblemático del consejo municipal, pues resultó relativamente sencillo el conteo. No obstante, el conteo para establecer las diputaciones, tanto de la Asamblea Legislativa como del Parlacen, ha sido un esfuerzo extraordinariamente complicado, extenuante para los miembros de la Junta Receptora de Votos y sucesivamente para los demás organismos electorales. Yo podría calificarlo incluso de un esfuerzo sobrehumano que decenas de miles de personas de todos los partidos realizaron ese día domingo y todavía a lo largo de buena parte del día lunes, lo cual también nos debe dejar una lección. Lecciones, ¿verdad? Lecciones en el sentido de que estos procesos no son para estar experimentando. A ver, el lunes teníamos aquí al expresidente del Tribunal Supremo Electoral, Eugenio Chicas, y él explicaba varias cosas, entre otras que no en todos los países se da el voto cruzado. Hablaba en América Latina más o menos de 4 países, Honduras, Ecuador, El Salvador ahora, y en Europa únicamente 2, que es Luxemburgo y Suiza, decía él. Pero además él hablaba de que nunca 2 semanas antes, 1 mes antes o 3 meses antes se cambian las reglas del juego, que eso debe pasar al menos un año antes, no hay cambio de reglas. Esto en El Salvador la Sala de lo Constitucional lo hizo, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, también hablaba de que legalmente los resultados preliminares no está establecido en la ley. Es por norma que uno empieza a dar preliminares, pero lo que sí establece la ley es el escrutinio final, que como usted decía, es reciente, ha iniciado el día de ayer, martes 3 de marzo. ¿Cómo va este inicio de escrutinio final? Bueno,
Retomo el pensamiento que expresaba Eugenio Chicas. En ningún sistema democrático que se respete a sí mismo y que se respeten las reglas del juego se introducen este tipo de nuevas reglas a apenas semanas de una elección. Sobre todo reglas que vienen no a simplificar, sino que a complejizar el proceso y que vuelven el ejercicio del sufragio para el ciudadano un verdadero desafío. Y también el desafío para los organismos electorales de contar los votos. En este caso estamos llegando al extremo ya no del voto unitario que la persona le asigna a un candidato o a un partido, sino un voto que lo fracciona entre distintos candidatos de distintos partidos políticos. Y eso representa un desafío formidable en cuanto a la contabilización de ese voto, porque el voto del ciudadano es uno, pero si votó por 12 candidatos distintos, ¿cómo se acumula esa voluntad a los distintos partidos y candidatos? Todo eso, debo decirlo, en este momento eso no se ha computado. En este momento esa voluntad no se ha acreditado todavía a ninguno de los partidos, porque el escrutinio, ese escrutinio no se hizo en la JRB, no se hizo en las mesas. Las mesas lo que hicieron es registrar las marcas que tenían los candidatos y así han enviado ese documento, un gráfico enorme, lo metieron y lo han enviado a los organismos superiores. Entonces, es un proceso muy complejo. Por eso es que también ahora estamos viviendo la acumulación de retrasos, por un lado. Porque si las JRB terminaron su trabajo en la mañana del lunes, o el mediodía del lunes, cuando lo normal es que la terminaran a las 8 de la noche del día domingo, entonces ya ahí tenemos un desfase. Claro. Luego esto se va acumulando a las juntas municipales y luego a las departamentales. Y recordémonos que el domingo hubo 3 elecciones. Sí, 3 en una por primera vez. 3 en una. Y eso, pues, multipliquemos, estamos hablando de alrededor de 10.600 juntas receptoras, 3 actas por cada junta receptora. Entonces el volumen y la complejidad ha aumentado significativamente. Muy bien. Pero también hay otro dato que es importante que la gente lo sepa. ¿Por qué estamos experimentando estos retrasos? Unos pues obviamente se deben a la naturaleza compleja de este nuevo sistema de votación que se le impuso al país. Y por otro lado también hay otras situaciones de orden tecnológico donde determinados procesos informáticos han fallado o han presentado inconsistencias que de una forma u otra han retrasado el inicio, llamémosle real, no el inicio legal que se dio ayer con toda una ceremonia que encabezó el Tribunal Supremo Electoral, juramentación incluso de los miembros de las mesas de escrutinio definitivo, pero en la práctica todavía hay situaciones que superar en materia de los sistemas informáticos, y eso es algo que podemos hablar más adelante. Sobre ese punto, hoy dio a conocer el magistrado del Tribunal Supremo Electoral, justamente Julio Olivo Granadino, afirmó que hubo sabotaje en el proceso de transmisión de datos, y quisiéramos mostrarle las declaraciones del presidente del Tribunal Supremo Electoral. Que Arena esté pidiendo mi destitución, porque ahora ya no pueden controlar el Tribunal Supremo Electoral, porque tienen un presidente, precisamente, que trata de ser independiente, trata de ser imparcial y trata de hacer las cosas correctamente. Pero no se valen los sabotajes. A mí me gustaría que se jugara limpio, eso sí les quiero decir. Se comprometieron los partidos políticos, incluyendo el partido Arena, que vinieron una noche a irrumpir en el Tribunal Supremo Electoral nuevamente. Vinieron y dialogamos y llegamos a acuerdos concretos. ¿Cuál es su opinión al respecto, presidente? Primero yo debo de expresar todo el respaldo
de nuestro partido, el FMLN, al presidente Julio Olivo, presidente del Tribunal Supremo Electoral. Como él lo ha dicho, él ha realizado una labor independiente, imparcial, objetiva, y lo que ha encontrado es que todavía hay fuerzas o grupos políticos que quieren manosear al tribunal. Y como lo dijo él de su viva voz, Arena ya no le puede imponer al tribunal su voluntad. Pero peor aún, hay una situación que el magistrado presidente Olivo ha denunciado al país. Él ha dicho que en estos procesos de contabilización o de transmisión o de presentación de resultados ha habido un sabotaje. Esa es una palabra muy fuerte. Y grave, ¿no? Muy grave, pues. Y yo creo que el doctor Julio Olivo, que es un jurista, no la ha usado esa palabra de manera antojadiza. Él sabe lo que está diciendo. Y yo pienso que la sociedad debería de ponerse en alerta ante esta denuncia, que la Fiscalía debería de iniciar una investigación y que el presidente del tribunal debería tener el respaldo de los demás magistrados para ir a fondo en lo que pudiese estar pasando adentro del tribunal, y que entendería yo que toca conductas o acciones o inacciones de determinados mandos medios que todavía están en el tribunal y al parecer responden a orientaciones no de sus superiores jerárquicos institucionales, sino a orientaciones extra Tribunal Supremo Electoral. Eso es algo tremendamente grave, y me parece que ha sido muy valiente el presidente Julio Olivo en denunciarlo públicamente. Nos han estado saboteando, ha dicho él. Y fíjese que a esto se suma justo un Twitter de Gerardo Zubillaga, miembro del COENA, en donde él habla de que la UMO interviene contra periodistas e impide ingreso a escrutinio final, atropellando el derecho a la información. Lo hace desde @arenaoficial. Esto a las 4 de la tarde fue publicado. Entonces, la gente de prensa de Gente B sabe que sin acreditación no puede entrar al lugar donde se está haciendo este escrutinio final. Entonces, aquí hay una serie de comentarios que no los voy a leer porque son disonantes, son groseros, hablando de que qué pasa, ¿verdad? Hay que analizar un poco más estas acciones que de manera bastante deplorable y penosa algunos representantes del Partido Arena han promovido este día en el lugar donde se está ya instalando el proceso de escrutinio definitivo. Tuve conocimiento de que en horas del mediodía efectivamente el señor Zubillaga promovió la irrupción violenta, pudiéramos decir, de un grupo de reporteros al interior del recinto donde se está manejando todo este proceso de escrutinio. Yo no me imagino pues a un dirigente político usando la fuerza e instigando al uso de la fuerza bajo la excusa de favorecer el trabajo de los medios de comunicación. Los medios de comunicación han tenido toda la apertura y toda la información que se les ha podido brindar. Más bien, yo me pregunto si no será esto una maniobra distractora que se repitió en horas de la tarde, según tengo entendido,
a eso de las 4 de la tarde. 4 está se repitió en horas de la tarde, incluso lanzando a algunos reporteros de medios de comunicación afines al Partido Arena, como la prensa gráfica, muy afines al Partido Arena, que vibran y sienten junto al Partido Arena, intentando que un miembro de la PNC lo agrediera para luego presentarse como víctima. ¿No será esto, me pregunto yo, y le haría la pregunta al televidente, una cortina de humo para desviar la atención de los señalamientos públicos que ha hecho el presidente del Tribunal Supremo Electoral? Por ejemplo. ¿No será esto una maniobra para que la gente no vea y no le ponga atención a esta denuncia, sino que se generan este tipo de altercados donde lamentablemente pues utilizan algunos reporteros de medios de comunicación de determinada orientación ideológica para armar un problema que no existe? Yo desde el día de ayer que he estado presente junto a el contingente de nuestro partido que va a defender ese voto y lo va a contar bien ese voto, he podido ser testigo de las amplias facilidades que han tenido los medios de comunicación. Entonces me resulta muy extraño, Si a eso le sumamos las declaraciones o pedidos públicos del señor presidente de Arena, en el sentido de debilitar el rol del Tribunal Supremo Electoral y de su presidente, y luego vemos el coro ya acostumbrado de determinadas gremiales empresariales, más otros medios de comunicación. Bueno, yo digo que aquí no hay donde perderse. Hay todo un interés de minar la autoridad del tribunal y del proceso de escrutinio. Justamente una de las razones que han retrasado el inicio del escrutinio es que no se ha tenido un sistema para contabilizar los votos que sea confiable para todos. Y eso me parece que es una deficiencia muy seria, porque todos estamos esperando que a la hora en que se inicie ya el vaciado, llamémosle, de actas, donde se registran los votos de cada partido y candidato, en el sistema informático, ese sistema esté libre de toda contaminación. Claro. Así que hay que alertar a la ciudadanía y hay que advertirle que detrás de esto pueden haber intereses o intenciones de desvirtuar la pureza del proceso de escrutinio final. Vamos a agregar otros elementos. Muchos han dicho, han criticado, han señalado la responsabilidad de la Sala de lo Constitucional por los problemas existentes. Vamos a escuchar a continuación las declaraciones del magistrado, de la magistrada del Tribunal Supremo Electoral, Guadalupe Medina, quien es, y al secretario general del PCN, Manuel Rodríguez. Mire, nosotros se lo expusimos, incluso el presidente de la sala fue claro en su resolución, explicó de que no se estaba preparado, que debería de tomarse eso en cuenta. Desafortunadamente los 4 magistrados hicieron oídos sordos. Hoy estamos pagando esas decisiones que ha tomado la Sala de lo Constitucional, el ausentismo que se ha dado aquí en la votación, el tener que abrir tarde los centros de votación porque mucha gente desconocía cómo se iban a llenar las actas. Hubiera sido preferible que fueran hasta el 2018. ¿Por qué? Porque recuerde que era un organismo nuevo, se tenían que adaptar los nuevos y no contábamos con recursos económicos suficientes, o sea, influyeron muchos factores. O sea, yo no les estoy echando las culpas a los demás compañeros ni nada de eso, al contrario, todos hemos actuado de manera muy responsable. Ya, hubo sabotaje en el proceso de transmisión y lo vamos a demostrar en los tribunales. Y van a caer un montón de personas.
Bueno, hay señalamientos, ¿verdad? Por un lado, a la Sala de lo Constitucional, que hizo esto muy rápidamente, y el tema del sabotaje, pero ¿qué opinión usted como presidente de otro de los 3 órganos del Estado le merece que de parte de la Sala de la Corte Suprema de Justicia haya ocurrido esto a tan poquito tiempo de empezar el proceso electoral? Yo sostengo, como lo decía también el secretario general del PCN, que este es un experimento que le ha salido muy caro al país, caro en muchos sentidos. Cuando hemos venido construyendo un proceso democrático donde se convoca elecciones regularmente, y esta era la 8ª elección de alcaldes y de diputados después de los acuerdos de paz, y veníamos en ese esfuerzo de generar confianza al ciudadano. De repente se introduce un elemento nuevo, ante lo cual mucha gente podrá haber dicho, mejor ni voy a votar porque esto está demasiado enredado. Número 1. Número 2, el proceso de votación complicado, muy complicado para el ciudadano, incluso para ciudadanos que puedan tener algún nivel más allá del promedio de instrucción o de educación académica. Tercero, el tiempo que significa la votación y el conteo de ese voto. Estamos hablando de un conteo complicado, tan complicado que todavía el definitivo lo tendrán que hacer las mesas del escrutinio definitivo, valga la redundancia. Entonces, las que se instalaron ayer. Sí, apenas, ¿no? Uno se pregunta, ¿valió la pena ese experimento? ¿Fue sensato imponerlo de esa manera? ¿Qué se buscaba con eso? Yo puedo entender que a nivel de una discusión académica, teórica, alguien pueda proponer modelos y modelos sobre sistemas electorales. Algunos tienen alguna ventaja, otros una desventaja, pero al final no se pueden imponer modelos en base a visiones que se alejan de lo que es nuestra realidad y nuestra tradición política. En el fondo, sostengo, es toda una deliberada intención de minar el rol constitucional de los partidos políticos. Y esa visión, que para algunos podrá tener sentido, para otros no, y creo que para la mayoría no, y lo demostró la votación, que la mayoría no votó de esa forma. Pero los pocos que votaron le introducían ya al modelo de votación y de conteo un elemento de mucha complejidad. Entonces, yo sí creo que hay que asumir las responsabilidades, y ojalá que aquellos que le impusieron ese modelo al país le rindan cuentas al país y le den explicaciones al país, porque ahora es muy fácil para el Partido Arena y ciertas gremiales y ciertos medios de comunicación salir a despotricar contra el tribunal. Eso es fácil. Es fácil. Bueno, el blanco de ataque, es tan irresponsable el señor presidente del Partido Arena que en la noche de la votación, a eso de las 10:30 de la noche, estaba exigiendo resultados. Cuando él sabía perfectamente que sus representantes en las JRB ni siquiera iban a la mitad del conteo de la primera elección, de 3 elecciones. Me parece algo de un nivel de cinismo de este señor, ¿verdad? Y de los que repiten igual que él, pidiéndole resultados al tribunal si ni siquiera un acta había sido despachada a través de los sistemas de transmisión. Así que concluyo, me parece que no se puede experimentar de esa forma tan irresponsable, no se puede
imponer ese tipo de modelos que reflejan una visión unilateral de lo que es el derecho a elegir y no contemplan todas las repercusiones en términos políticos, en términos del tiempo, en términos organizativos de lo que será después el conteo de esos votos. Sin embargo, el jefe que estaba al frente de la representación de la misión de la Organización de Estados Americanos, Gustavo Fernández, él manifestaba que las dificultades presentadas eran normales en un proceso particular como el de esta elección. ¿Cómo valora esas opiniones de la observación internacional? Bueno, yo creo que los observadores internacionales buscan centrarse fundamentalmente en el rol de la autoridad electoral. Y lo que yo he escuchado y he visto de parte de las distintas misiones de observación, sin ninguna excepción, es que aplauden el esfuerzo que hizo el Tribunal Supremo Electoral, que a pesar de que tenía tan corto tiempo, pero tan corto tiempo, hizo un enorme esfuerzo. Igual los partidos políticos. Pero yo puedo decir, a la luz de la experiencia, que todo lo que se hizo fue insuficiente, porque no hubo más tiempo, o como lo decía ahí ante cámaras la magistrada del mismo Tribunal Supremo Electoral, no había ni tiempo ni recursos. Y todavía tuvimos 10 días antes de la votación una nueva resolución donde los señores magistrados que emitieron esta sentencia que vino a introducir esta modalidad de votación, reiterando y casi reprendiendo a la sociedad de que su voz tenía que ser acatada. Pues yo digo, la observación internacional creo que ha dado una nota positiva, pero evidentemente los mejores esfuerzos se pueden quedar cortos cuando la dimensión del problema que estás enfrentando es demasiado grande, demasiado complicada para poder resolverlo, y no es asunto de voluntad. Yo creo que el tribunal ha tenido la voluntad, los partidos tuvieron la voluntad, pero objetivamente. Yo lo resumo de la siguiente forma, María Teresa. ¿Cómo es posible que el cuerpo electoral es llamado a votar y la votación dura 10 horas, de 7 de la mañana a 5 de la tarde, y el conteo de esos votos puede durar 24 horas? Algo anda mal. El querer defender ese modelo y no ver esas grandes complicaciones que tiene es simplemente por testarudez, por fanatismo o porque hay esa pretensión nada oculta de debilitar el rol constitucional de los partidos políticos. Y nos llama la atención que inicialmente cuando Miguel Pereira se proclama virtual ganador de San Miguel, Will Salgado acepta el gane, pero posteriormente él habla de fraude. ¿Cómo se puede interpretar primero una opinión y después otra? Bueno, me parece muy poco serio del señor Salgado. Creo que todo el mundo aplaudió su gesto en la madrugada del pasado lunes, de reconocer la victoria del FMLN y también conocer su felicitación a Miguel Pereira. Y hemos aplaudido pues ese gesto de altura política, de madurez política. Pero ya después, 36 horas después, resulta que está hablando de otra cosa. Yo creo que ese tipo de posturas no fortalecen la credibilidad de una persona, mucho menos de un político que ha estado a cargo de una de las más importantes ciudades del país. Yo quiero contundentemente afirmar que el FMLN ganó esa alcaldía y Miguel Pereira la ganó con un esfuerzo que yo incluso he calificado de épico, venciendo muchas dificultades contra muchos pronósticos, y la ganó limpiamente.
que es lo más importante, limpiamente. El FMLN no tiene ni usa ese tipo de tretas que parece que usan otros partidos. San Miguel se ganó de una forma categórica, contundente y limpia. El secretario general del FMLN hablaba que ha quedado ese partido como primera fuerza política y ha invitado a construir gobernabilidad desde la Asamblea Legislativa. ¿Por qué es importante este esfuerzo de los demás partidos políticos en la Asamblea para este llamado que se hace? Hay que mencionar que allá por el mes de enero todos los secretarios generales de los partidos políticos ante el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, y bajo una iniciativa del PNUD, de su representante residente, Robert Ballen, firmaron un compromiso. Ese compromiso establecía que pasadas las elecciones vamos a entrar a un proceso, debemos de entrar a un proceso de búsqueda de acuerdos nacionales. Y me parece que ese compromiso hay que recordárselos a todos. El país demanda acuerdos de gobernabilidad. El país demanda una postura constructiva de todos los partidos y yo espero que pasadas ya estas vicisitudes de la elección, todos nos pongamos en función de ese compromiso que firmamos. Fue cambiado, voy a cambiar de tema rápidamente, y es el hecho de que el juez Levis y también Orellana fue sustituido por Miguel Argüello, que ahora es el encargado del proceso judicial del caso del expresidente Francisco Flores. Él está pensando en agregar el otro delito, que es el lavado de dinero y activos. ¿Cómo ve el presidente del primer órgano de la Asamblea Legislativa agregar este nuevo delito? Bueno, todos sabemos que la Asamblea, a través de su Comisión Especial de Investigación, ha jugado un rol determinante en este caso. Y hemos sido impulsores de una investigación que se llevó ante la Fiscalía General para que el señor fiscal tomase ahí la acción del caso. Hubo un segundo informe de la misma Comisión Especial, informe aprobado por el Pleno Legislativo, donde se le pedía al fiscal general que incluyese ese delito, en base a los testimonios e investigaciones de la misma comisión. Teníamos bastantes dudas, preocupaciones por la conducta que exhibía el juez en quien originalmente recayó este caso. Recordamos que una de sus primeras decisiones fue imponer la reserva al caso. Luego llegó hasta pelearse o amenazar a los abogados querellantes. Entonces, creo que hubo ahí señales preocupantes de que hubiese no un proceso justo, sino que un proceso donde ya los dados podían estar cargados. La Corte Suprema de Justicia en pleno tomó la decisión de trasladar el caso a otro juez. Y yo veo con bastante beneplácito que el juez que ahora lleva el caso está actuando de una manera bastante imparcial, como le corresponde a un juez, y está haciendo las cosas conforme a derecho. Aquí uno no puede de antemano decir que X o Y persona es culpable, es culpable. Se presume inocencia, pero las evidencias son tan fuertes, son tan grandes en el caso de Francisco Flores Pérez, que hace bien el juez en plantear que el delito de lavado de dinero no puede estar ajeno a este caso. Y yo creo que nosotros como Asamblea Legislativa hemos dado también toda la colaboración al juez, hemos brindado toda la información, tiene todos los expedientes del caso, y confío pues en que la labor que hicieron mis colegas en esa comisión, avalada por el Pleno, pues sirva para que se haga justicia en este caso. Hemos escuchado algunos voceros, personeros de Arena que han querido desligar el caso Flores, sacarlo de la agenda mediática, cuando precisamente ha habido cambio de juez, se quiere agregar un nuevo delito. ¿Qué opinión le merece esto? Bueno, yo no veo en
periódicos como La Prensa Gráfica, el Diario de Hoy, el Diario del Mundo, grandes titulares al respecto. Uno de esos periódicos incluso llegó a afirmar que el señor Francisco Flores había sido el mejor presidente de la historia. Así que eso lo revela a ellos no como periódicos o medios de comunicación objetivos, veraces, sino como agencias de propaganda cuando se trata de proteger a alguien, o agencias de difamación y calumnia cuando se trata de atacar a alguien, lo cual es lamentable porque un medio de comunicación debe ante todo de preservar su credibilidad, el equilibrio, la imparcialidad, y pues no lo estamos viendo en este caso. Muy bien, bueno, sabemos que usted tiene más agenda por delante. Agradecemos mucho que haya hecho espacio para estar aquí en Gente de Opiniones, y solamente le dejo la despedida para el público. Pues al público le puedo decir que hay que tener bastante paciencia porque el proceso del escrutinio definitivo está en marcha, y dadas las complejidades de las que hemos hablado en este programa, pues tampoco podemos esperar resultados a la vuelta de la esquina. Lo que sí puedo también y debo de subrayar es que el Tribunal Supremo Electoral está haciendo su trabajo contra viento y marea, incluso contra sabotajes que ha denunciado el presidente Julio Olivo del tribunal, y que el voto de aquellos que nos dieron su confianza al FMLN será bien cuidado y bien contado. Muy bien, agradecemos entonces muchísimo su presencia, diputado Sigfredo Reyes, presidente de la Asamblea Legislativa, y a usted, amiga y amigo, siempre le digo Sigfredo y es Sigfrido, tienen razón, y a usted, amiga, amigo, el día de mañana a las 7 de la noche, una nueva entrevista aquí en Gente de Opiniones. Les habló María Teresa Escalona.